trabajo y energía. Entonces, esta primera parte, ¿verdad? Va a ser todo importante para la parte teórica. Después vamos a problemillas que la idea es que sea algo similar a lo que queremos que ustedes hagan en la parte del desarrollo. El problema es, entonces, acá les pongo esta introducción que dice que este capítulo se va a enfocar en dos conceptos que son muy importantes. Entonces, ¿cuáles son? Trabajo y energía. Pues comúnmente nosotros pensamos en el trabajo como algo relacionado con hacer o lograr algo, pero el trabajo, ese mismo trabajo que nosotros o que nosotros desde niños definimos como palabra trabajo, también nos cansa físicamente y a veces mentalmente. Entonces, eh, hemos inventado máquinas, dispositivos para reducir ese esfuerzo que nosotros hacemos cuando hacemos un trabajo. O la definición que tenemos nosotros de trabajo desde toda la vida, sin pensar en lo que es física. Luego, la energía nosotros la pensamos como el costo del combustible para transporte, la calefacción o lo que proporciona un alimento cuando uno lo come, ¿verdad? Entonces son definiciones que no están tan mal, ¿verdad? Aquí vamos a verlas más físicamente, ¿verdad? El trabajo, vamos a considerarlo con la ecuación que le pongo acá a la derecha, ¿verdad? Que si vemos es algo muy relacionado con el cálculo, es una integral desde un punto 1 a un punto 2 de un producto punto. Y el producto punto es de una fuerza, un diferencial de distancia. Vamos a ver cómo trabajar esa integral paso a paso. Entonces, no es como... Entonces, ahí les pongo, ¿verdad? Esto que dice que iniciemos considerando una partícula sobre la cual actúa una fuerza neta constante. Entonces, usted se imagina una silla y alguien le aplicó una fuerza. Entonces, esa fuerza que se le aplica le va a generar un movimiento a la silla, que es la partícula, y ese movimiento va a ser en línea recta. Ahora, partiendo del hecho de que el trabajo en física se puede cuantificar, entonces lo vamos a cuantificar con esta expresión. Si la fuerza que le aplicamos a la silla es constante, podemos hacer uso del cálculo que decía que cuando tenía una, no sé si ya lo vieron, si tengo una constante dentro de una integral, esa constante sale de la integral porque no tiene, o sea, no depende del integrando. Entonces, el trabajo yo lo puedo ver como f por la integral de ds. Y del cálculo sabemos que las integrales de dx son x, la integral de dy es y. Entonces, nuestra ecuación se transforma en esto, ¿verdad? Esta 2 que tengo acá. Entonces, tenemos que usar esa 2 cuando las fuerzas son constantes. Entonces, si el problema que viene es de fuerzas constantes, se soluciona solo haciendo un producto punto, que del capítulo 1, ¿verdad? De física 1, recordamos que la definición de producto punto es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno de zeta, y zeta era el ángulo que había entre los dos vectores. Por eso ponemos f por s cos de zeta, ¿verdad? Es la distancia en la que se está aplicando esa fuerza. Entonces, ahí iniciamos nosotros definiendo con estas dos ecuaciones. Una, cuando la fuerza no puede salir de la integral, y la otra, cuando ya la fuerza es constante y sale de la integral. Ahora, de lo anterior, es importante recordar que el producto punto de dos vectores, ¿verdad? Eso se había visto en el capítulo 1, de dos vectores ortogonales, o que eran ortogonales, bueno, o perpendiculares, que un vector A formaba un ángulo de 90 grados con un vector B, dos vectores formando ángulo de 90 entre sí. Entonces, cuando sucede eso, ¿verdad? Cuando tenemos el producto punto de un vector es así, ese producto punto era cero. Entonces, como el trabajo es un producto punto, cuando nosotros queremos encontrar el trabajo de una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, entonces ese trabajo es cero. ¿Cuándo pasa eso? Veamos un caso. Aquí voy a dibujarlo. Que tenga una caja en una superficie y esa caja se mueve hacia allá porque alguien la está empujando. Entonces, esa es la dirección de la caja. Si yo quiero encontrar el trabajo de la normal,
recordemos que la normal era una fuerza perpendicular a la superficie. Entonces, si nos fijamos, ¿qué ángulo hay entre la normal y el desplazamiento? 90 grados. Son perpendiculares entre sí. Entonces, el trabajo que efectúa la normal acá es 0. Entonces, eso nos facilita el cálculo porque con solo ver una fuerza que sea perpendicular al desplazamiento, ya sabemos que esa fuerza hace un trabajo de 0. Entonces, tenemos el ejemplo de la figura donde y vemos esta primera imagen, podemos ver que esa fuerza que se ve en amarillo tiene una componente en horizontal. ¿Cuál es el eje horizontal? Este de acá. Y vemos que el desplazamiento es allá, hacia la derecha. Entonces, la componente de esa también es a la derecha. Cuando sucede eso, ya sea que la fuerza tenga la misma dirección que hacia donde se desplaza, o que la componente de esa fuerza tenga la misma dirección hacia donde se desplaza, entonces, para esos casos, tenemos que el trabajo es positivo. Ahora, para esta otra imagen 2, cuando la fuerza, que en este caso es la amarilla, y el desplazamiento forman ángulo 90, tenemos que el trabajo es 0. Y cuando sucede que la componente de la fuerza tiene un sentido contrario al desplazamiento, ya que aquí el desplazamiento representado por verde va hacia allá, hacia la derecha, y la componente de fuerza hacia la izquierda, para estos casos el trabajo es negativo. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama trabajo y energía variable. Estos van a ser casos en donde esa fuerza que yo dije antes, que cuando era constante podíamos sacar de la integral, en estos casos no puede sacarse la integral. Entonces, una forma de solucionarlo, muy sencilla, cuando tengo la fuerza no variable, yo puedo graficarla en una gráfica de fuerza versus distancia, que es la misma S de la ecuación anterior. Cuando yo grafico eso, voy a obtener diferentes formas. Entonces pongo en esta imagen, que voy a poner 1, esta forma de acá. En la imagen 2 forma un rectángulo y en la imagen 3 forma un triángulo. Entonces, del concepto de cálculo, nosotros sabemos de cálculo que una integral realmente lo que hace es calcular el área que hay bajo la curva. ¿Cuál curva? De la ecuación a la cual yo estoy integrando. Entonces, si el trabajo es una integral, entonces nos basta con calcular cuál es el área que se forma bajo la curva, ¿verdad? Entonces, para la imagen 1, el área es muy difícil de calcular porque no es una figura geométrica, es algo, no es algo conocido como un cuadrado, un triángulo. Entonces, más bien, normalmente lo que hacen es que nos dan una ecuación que depende de R y integra. Eso que le queda después de integrar sería el trabajo. Para la imagen 2, basta con calcular el área. Entonces, si usted se fija, el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, lado 1, pongámosle lado 1 por lado 2. Entonces, el trabajo para este cuadrado sería L1 por L2. Y para la imagen 3 tenemos un triángulo. El área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces tendríamos que agarrar la figura geométrica y calcular la base por altura dividido entre 2. Y esa área que nos da sería el trabajo. Entonces, esto para el caso de fuerzas variables. Vamos a hacer un ejemplo al final de esto. Ahora, otro tema que habla el libro es sobre la energía cinética y de un teorema que se llama trabajo y energía. ¿Qué dice este teorema de trabajo y energía? El teorema es lo siguiente. El trabajo que realizan las fuerzas externas en un cuerpo va a ser equivalente al cambio de la energía cinética que presenta dicho cuerpo durante el intervalo de tiempo que dichas fuerzas externas realizan trabajo. La potencia, lo que me indica a mí es qué tan eficaz es esa fuerza para hacer el trabajo. Entonces, normalmente la calculamos conociendo el trabajo en el sistema y dividiéndolo entre el tiempo que duró la persona o el objeto o lo que sea haciendo esa fuerza. Entonces, decimos que quizás una tarea específica requeriría cierta cantidad de trabajo, pero ese trabajo podría efectuarse en diferentes lapsos de tiempo o con diferentes tasas.
Por ejemplo, suponga que tenemos que podar un césped. Esta tarea requiere cierta cantidad de trabajo, pero podríamos hacerlo en media hora o tardar 1 o 2 horas. Aquí hay una distinción práctica. Por lo regular, no solo nos interesa la cantidad de trabajo efectuado, sino también cuánto tiempo tarda en realizarse, que es la rapidez con que se efectúa el trabajo. La rapidez con que se efectúa el trabajo se llama potencia y la potencia media es el trabajo que se realiza dividido entre el tiempo que tomó realizarlo. Entonces vamos a verlo con esta formulita de acá, como trabajo entre tiempo. Y las unidades que vamos a usar del sistema internacional serían los watts, ¿verdad? Hay otras unidades que para la tarea 2 tocará indagar un poquito sobre esta unidad, que es lo que se conoce como caballos de fuerza, HP. Entonces, sería otra unidad, pero expresan ambas el trabajo, perdón, la potencia. Entonces, hay toda una conversión, vea que un HP son 700 watts. Entonces, muchas veces los problemas van a venir en unidades de HP y se necesitarán unidades de watts. Son joules entre segundo. Entonces, muchas veces, si estamos trabajando en joules o en tiempos de segundos, no podemos poner la potencia en HPs, hay que pasarla a watts. Entonces, nos interesa esta ecuación de acá, 4, y esta ecuación 6, ¿verdad? Porque la 5 lo que nos ayuda es más o menos a conocer que si yo le doy una ecuación de trabajo y usted la deriva con respecto al tiempo, entonces va a obtener la potencia o una ecuación de potencia. Eso es lo que quiere decir la ecuación 5. La ecuación 6 lo que me dice es que yo también la potencia instantánea, yo la puedo determinar multiplicando una fuerza, que es esa fuerza tiene que ser paralela al desplazamiento, por eso las rayitas acá, por la velocidad. Pero ¿para cuándo se usa esto? En casos donde la fuerza es constante. Y si usted tiene el valor de fuerza constante que se le está aplicando al objeto y sabe la velocidad que tiene ese objeto, entonces podemos calcular la potencia instantánea. Y listo, esto sería como la parte teórica.